Bueno, como conmemoración especial del día del Pesaj, que es lo que algunos llaman Pascua, ¿sí? O Passover en inglés, pasar por encima, pues he pensado en hacer esta clase online, esta especie de videoconferencia. Espero que sea lo más ilustrativa y entendible posible para todos, ¿sí? Por encima de todo, que la disfrute el alma, el entendimiento y pues que también sea un punto de partida para muchos, un punto de referencia para muchos, para entender mucho, o sea, para entender mayormente toda esta historia, cuál es el trasfondo que tiene, ¿no? Que no tiene nada que ver, bueno, que lo importante no es verlo desde el punto de vista histórico, eso es lo segundo, lo primero es entender qué tiene que ver con nosotros, ¿no? Así que bueno, yo le he llamado los simbolismos del Pesaj, ¿sí? El significado detrás del éxodo bíblico, ¿vale? Le he puesto en varias diapositivas y bueno, voy a ir comentando una por una. Entiendo, ¿no? Que todos estamos familiarizados con la historia, así que no voy a hacer como se hace normalmente en la tradición judía, que se cuenta la historia, por ejemplo, para los niños. ¿Qué tal, Jan Luna? ¿Qué tal, Jean Paul? ¿Cómo es eso? Que se cuenta para los niños, se les hace un resumen, ¿sí? De forma didáctica y después hacen una comida y todo este asunto. Esto es pues para ellos, que lo dejan en la parte de los símbolos, pero no abordan el significado de los símbolos. Y en su inmensa mayoría no entienden que la parte más importante de esto es el simbolismo, ¿vale? Lo primero que tenemos, ¿sí? Es que nos habla del pueblo de Israel, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos del pueblo de Israel, tenemos que entender que se refiere, o sea, la definición, lo que nos trata de enseñar a través de esta literatura que llamamos textos de la antigua cultura hebrea, donde la inmensa mayoría son lo que la gente conoce como la Biblia. Lo que nos transmite es una información sobre nuestra conciencia, sobre la mente, sobre el desarrollo del ser. Y habla mucho de Israel. Entonces, muchas de las palabras que están, independientemente de la parte histórica, es muy importante, la más importante es cuál es el símbolo que hay oculto, ¿no? Entonces, Israel está representando 12 tribus. Esas 12 tribus, no voy a entrar en detalles ahora sobre todas las cosas, solamente voy a hacer una explicación somera. Se refiere a los 12 aspectos de la personalidad, ¿vale? Entonces tenemos 12 tribus, de ahí se conecta con 12 constelaciones del zodiaco, porque una cosa y la otra son lo mismo. Entonces las 12 tribus en la Tierra son imagen de las 12 constelaciones y las 12 constelaciones son imagen de los 12 aspectos de la personalidad, ¿vale? También lo podemos encontrar en el cuerpo humano, donde hay 12 meridianos, ¿sí? 12 puntos a través de los cuales se deriva a 360 puntos de todo nuestro cuerpo. El planeta Tierra también tiene estos meridianos y también tiene 360 puntos. Entonces es una especie de mapa, ¿sí? Es un mapa que está representando el mapa de nuestra propia mente y nuestra personalidad, ¿vale? Entonces son los aspectos más importantes a entender. Partiendo de aquí uno puede ir entendiendo, con razón Aries tal cosa, con razón Cáncer tal cosa, y también llevándolo a la Biblia. Es decir, con razón pasó tal cosa con la tribu de Judá, por eso ocurrió tal cosa con la tribu de Rubén o con la tribu de Benjamín. Entonces todo eso siempre está conectado. De hecho, si observan, cada una de las tribus, si buscan en la historia hebrea, estaba conectado con un animal, ¿sí? Entonces decía, mira, tal cosa de tal animal, ¿por qué el león de tal tribu? ¿Por qué? ¿Sí? Entonces eso siempre está interconectado. Por eso incluso tenían también aquí en el pectoral 12 piedras. Cada piedra está relacionada con lo mismo. Hay una planta relacionada, un pez relacionado, un ave relacionada, un mes del año relacionado, todo está conectado, ¿vale? Es importante entender esto, las correlaciones en cada uno de los niveles. Y pues eso nos lleva también al hecho de que hubiese 12 apóstoles, ¿sí? Simbolizando los 12 caminos de corrección de la mente para deshacer los 12 males. Podemos decir que 12 aspectos que corrigen, ¿sí? Que se deben de corregir en el ser, que son la ignorancia, la tristeza, la intemperanza, los malos deseos, la injusticia, la mala ambición, el engaño, la envidia, la traición, la cólera, la precipitación y el mal. ¿Sí? O sea, lo que podríamos llamar como la maldad, es la maldad de un individuo en sí, ¿no? Cuando pongo malos deseos, porque a veces deseamos alguna cosa, la queremos conseguir, pero es la parte mala, ¿sí? De la obsesión, lo que es negativo. Lo mismo también, por ejemplo, aquí puse la ambición. Uno puede ambicionar cosas, quiero conseguir, tengo objetivos, pero la mala ambición, ¿sí? Cuando viene de una mala intención, es cuando no es positivo, ¿no?
Ahora, tenemos también otra definición que aparece una nación llamada Israel, sí, aparece una definición, un simbolismo, un arquetipo que se llama Egipto, ¿sí? Egipto en este caso viene a simbolizar o representar lo que en su momento fue el cielo en la tierra. ¿Cuál es el cielo en la tierra? Nuestra capacidad de crear a través de nuestra mente las cosas en el mundo físico. El asunto es que en cierto momento se corrompe la mente y entonces lo que empieza a crear es todo aquello que no nos gusta. Entonces pasamos de vivir en un estado de jardín de Edén a vivir en un estado en Egipto, ¿no? Haciendo un resumen del periodo antiguo, Egipto fue dirigido por ciertos dioses, si queremos llamarlos así, y era así como una especie de paraíso. Esos dioses abandonaron la tierra y en su lugar los suplantaron lo que podemos llamar demonios, ¿no? Entonces fue regido por espíritus inmundos, ¿no? Entonces, este concepto lo que nos está dando a entender es que el ser que en su momento estaba siendo guiado por un espíritu superior que lo llevaba y se movía al aire del día, pasa a ser reemplazado por los diferentes aspectos del ego que son los que dirigen al individuo a partir de ese momento. O sea, un ser que tiene la capacidad de traer el cielo de sus pensamientos a la tierra, o sea, a materializarlos, lo que hace es que deja de escuchar la voz divina, o sea, deja de ser guiado por los dioses y empieza a escuchar la voz del ego, o sea, de los demonios, ¿no? Entonces, es bueno ir entendiendo lo que nos explica un relato y cómo lo transpolamos a la práctica, ¿no? Entonces, en ese sentido, Egipto es el mundo, es decir, la creación, ¿sí? El mundo material, si le queremos llamar así, que está creado por la conciencia adámica, o sea, por todos nosotros, o sea, antes de que este mundo existiese, de que el universo existiese, y donde la conciencia adámica entró como almas para ser esclavizada. Entonces, nosotros creamos todo esto, hemos creado este universo, y después decidimos venir aquí, pero lo que hemos hecho es construir una jaula, ¿sí? Y toda esa jaula la hemos creado a través de pensamiento, de una transformación de una mente recta hacia una mente errada, que es haber escuchado a la serpiente antigua, o sea, lo que nosotros llamamos, lo que la filosofía llama el ego, ¿sí? En la psicología se llama el ego, ¿no? Una de las cosas con las que nos encontramos en el relato primeramente es que nos dice que estos israelitas, es decir, a la red de conciencia a la que todos hacemos parte, iba a estar, eso se le dijo a Abraham, 400 años, ¿sí? En Egipto, o sea, íbamos a estar 400 años en esclavitud. ¿Qué significa 400 años? Es un ciclo grande. Un ciclo normal es de 40 años, pero un ciclo mucho más grande de 400, no es un ciclo completo. Y ese, porque tiene que ver con el 4. El 4 es la experiencia en el mundo material, ¿sí? Por eso 4, de las 4 estaciones, de los 4 elementos, ¿bien? Entonces, cuando vamos al número 400 del tiempo, es la letra hebrea Tau, que significa signo, señal, marca, sello o rúbrica. Es una marca de una cosa, es algo que se plasma, ¿sí? Entonces representa la ruta de manifestación de eventos generados desde el mundo espiritual. Entonces, lo que estamos haciendo es que nuestra mente está imprimiendo. ¿Se me escucha? Sí, que nuestra mente está imprimiendo en el mundo físico las cosas que hay en nuestro interior. Bien, entonces eso fue lo que nosotros hicimos. Todo lo que nos rodea es el resultado de la creación de la conciencia colectiva. Bien, nuestra mente imprimió tanto este mundo como nuestra experiencia o vivencia, ¿sí? Las vivencias que estamos teniendo. Ok. Entonces, ocurre que esa era la cuestión básica. Nosotros íbamos a crear, ¿sí? Esa era la idea. Pero ocurre que se adhiere en 30 años, ¿vale? ¿Por qué se adhiere en 30 años y al final el pueblo de Israel está a 430 si se le dijo a Abraham que iban a ser solo 400? Porque hacía falta un periodo especial de aprendizaje. En la Cábala decimos que la letra Lamed, cuya numeración es el 30, se refiere tanto al aprendizaje como a la enseñanza. De ahí viene que de la Lamed viene la palabra Melamed, que es enseñar, y Lilmod, que es aprender. Entonces, como es la letra más larga, significa que desde arriba hacia abajo se crea una conexión. Es la misma conexión que tiene el maestro y el aprendiz y el maestro. Bien, entonces esta impronta lo que está haciendo es llevarnos a un perfeccionamiento a través del conocimiento. ¿Sí? Estamos teniendo un conocimiento experiencial que nos está perfeccionando. Entonces, por eso el simbolismo de 430.
Y cuando nosotros nos vamos y analizamos, tenemos entonces Tau y tenemos Lamed. Tau 400, Lamed 30, que lo encontramos como una palabra que sí, que es let, ¿sí? Hotel, podemos transmutarlos, que es, lo encontramos en cierta parte del Antiguo Testamento, en la guerra de los israelitas contra Jai, ¿sí? Que dice que quedan destruidos y queda un montículo en ruinas. Entonces lo que nos está enseñando este código a través del número 430 en la Tanaj, ¿sí? Es un proceso de experiencia y de aprendizaje que nos deja sin un estado de esclavitud, de ruina, pero que es una oportunidad para subir de ahí hacia el perfeccionamiento y la iluminación y la trascendencia. ¿Vale? Continúa diciéndonos, ¿sí? O sea, hablando sobre este simbolismo del 430, que era necesario llegar a lo más bajo de la experiencia de sufrimiento, Egipto, y vemos el simbolismo de los israelitas en Egipto, para empujar a la toma de decisiones de cambio. Si uno observa la historia del pueblo de Israel en Egipto y en el Sinaí, encuentra que han sido un referente de lo que es la testarudez del propio faraón, ¿sí? Lo que es también la obstinación, la rebeldía permanente, ¿no? Entonces es la dificultad de la conciencia que nos está hablando en el interior para poder que nosotros despertemos. Es el mismo elemento de cuando el Espíritu Santo dice, ¿por qué te has escondido de mí? Dice, tuve miedo y me escondí detrás de los árboles, ¿no? Entonces es porque la conciencia nos está tratando de hablar permanentemente y nosotros nos ocultamos, ¿sí? Nos sentimos menos, nos sentimos inmerecedores, etc. Entonces es siempre esta casi que persecución del Espíritu Santo para que uno reconozca su naturaleza divina y salga de este Egipto, ¿sí? Y busque la tierra santa, o sea, la tierra prometida y todas las bendiciones que realmente hay a través de este cambio de mentalidad, ¿vale? Tenemos nuevamente que dice, o puse aquí, ¿no? El 430 es el número de Nefesh. Cuando digo que es el número de Nefesh es porque todas las palabras nosotros las podemos transmutar a números, ¿sí? Esto se llama gematría. Entonces, Nefesh, que es alma, pero que también se refiere a la garganta, bien, o sea, cuando uno lo pasa a números da 430. Entonces, esto significa que hay una conexión. Es bueno tener en consideración las conexiones cuando estamos hablando de conceptos de significados, ¿no? ¿Sí? Que en este caso diría que son cabalísticas. Espera, que alguien me está preguntando por la temática. Bien. Ahora hay otra cosa interesante cuando hablamos de la garganta. Yo lo puse aquí en el gráfico, que se asocia con el Vishuddha, ¿no? Que es el centro de energía quinto que está focalizado aquí. Porque es lo que tiene que ver con el alma en el sentido de lo que entra y lo que sale, porque por aquí tiene que pasar la respiración. Y también tiene que ver el habla porque sin aire no podemos hablar. Quita el aire y pues no se puede hablar porque nosotros lo que estamos haciendo con las cuerdas bucales, con la lengua, es hacer que haya un impacto en el aire para generar un sonido, ¿no? Entonces, estos dos elementos son importantes. La comunicación, ¿vale? O la enseñanza, con el hecho también de respirar y tener la oportunidad de vivir. Viene el concepto del prana, de la energía que está en todo el universo y la estamos respirando permanentemente para existir. Sin ese aire no podríamos vivir. Necesitamos esa energía, ¿no? Entonces es importante también tener en consideración esto. El hecho de que nosotros venimos a la existencia, ¿sí? A través de este símbolo, ¿sí? El 430. Y tenemos pues que hay una asociación con la comunicación, la expresión de los sentimientos y las necesidades propias que se representan con el color azul celeste, ¿no? Puse una ejemplificación. Otra cosa también interesante del 430 es que es la misma palabra de Pesha. De hecho, muchos conceptos de la tradición judaica se le llama Pesha, ¿sí? Que es lo que debemos llamar interpretar, ¿sí? Y tiene el mismo significado interpretar que traducir. Y en el contexto de lo que estamos hablando es que todas las experiencias de la vida, todas estas cosas que nos rodean, son símbolos que deberíamos traducir o interpretar a la luz de la verdad, ¿sí? Que son símbolos de la vida para comprender quiénes somos y qué hacemos aquí, ¿no? De hecho, hay otra curiosidad que también 430 en gematría es tohu vabohu, o sea, caos y desolación. Entonces, esta esclavitud, todo este caos en el que estamos viviendo,
Es un proceso de aprendizaje y de perfeccionamiento. No es una maldición, como se enseña en la mayoría de tradiciones cristianas, ¿no? Que es que si una mujer se comió una manzana y que hizo una culebra y tal, sino es una decisión que nosotros como red de conciencia colectiva elegimos porque queríamos perfeccionarnos y elegimos esta forma de aprendizaje, esta forma de desarrollo, ¿no? Bien. Ajá. Vale. Estoy mirando a ver si hay alguna pregunta curiosa que haya por ahí. Bueno. Ahora, otro simbolismo importante con el que nos vamos a encontrar es el símbolo del faraón. ¿Qué representa el faraón? El faraón es una palabra hebrea. Y alguien podría decir, ¿por qué hay una palabra hebrea? En egipcia. Bueno, podemos encontrar su correlación si uno estudia el libro de Yacer, o el libro de Yashar, que lo mencionan en la Torá, ¿no? Ahí menciona por qué se da el nombre de Ricayón, creo que se llamaba así. Porque a Ricayón se le dio el nombre de Fago, ¿sí? Tiene un significado también con una melena, desmelada, algo largo, ¿no? Pero bueno, voy a ir entrando en materia sobre esto de por qué es la forma en la que decidieron que iban a llamar los reyes de Egipto. Que yo sepa, la única fuente que existe que habla sobre eso es el libro de Yacer, ¿no? Ahora, el faraón en sí representa el poder creador del hombre sin límites, o sea, es el poder de cuando el ser humano se da cuenta que es capaz de crear y puede hacer las cosas, pero se cree, o sea, entiende por una parte que es un ser que desciende de la deidad, pero si no le ponen límites, él simplemente pierde el control, ¿vale? Se cree que es superior a todas las cosas y que él es el que gobierna y el que manda. Y vamos a encontrar el ejemplo precisamente cuando uno analiza la historia de Seti I, puede que haya sido, ¿sí? De también Amosis I, que posiblemente también hubiese estado implicado en todo este desarrollo de los acontecimientos que ocurrieron con la salida del pueblo de Israel. Entonces, este faraón o lo representa el individuo, sin la guía del Espíritu Santo puede convertirse en su propia ruina, ¿sí? Y la de todo lo que está bajo él. Y podemos encontrar un ejemplo claro con Nabucodonosor II, ¿sí? Lo conocen como Nabucodonosor. Cuando él pierde la conexión con la realidad y se piensa que él es soberano sobre todas las cosas y entra en demencia, ¿sí? Durante varios años está completamente demente. Entonces, me parece que son 7 años, ¿no? Entonces también uno encuentra aquí el mismo ejemplo que lo que le pasa al faraón. Bien, solo que en el caso del faraón, el faraón realmente estaba convencido de que él tenía un poder legítimo divino. Bien, mientras que en el caso de Nabucodonosor, él creía que era por su propia fuerza, su propio poder que había conseguido todo esto, ¿no? Él no hablaba mucho en que hubiese sido cuestión de los dioses, ¿no? Aunque no se desconectaba de los dioses. Entonces, vamos a encontrar más adelante, ¿no?, que el concepto del asesinato de los varones primogénitos en Egipto simboliza el daño que el adémico le causa a sus congéneres sin ser consciente de que son su misma imagen y que todos somos uno. Es el resultado de escuchar al ego que cree en enemigos y amenazas, que ve al prójimo separado, ¿vale? Como algo que está fuera de uno. De hecho, si uno observa, la gente egipcia no le reprocharía nada al faraón porque no querrían que les arrancasen la cabeza. Pero si uno analiza toda la situación, seguro que el pueblo estaría pensando, por favor, faraón, deja ya de liberar a estas personas, o sea, libera ya a estas personas porque todo esto nos está trayendo una enorme desgracia. Bien, pero ¿quién le decía, quién le reclamaba algo al faraón, no? Pero al final observamos que por culpa de la tosudez de uno pueden muchos más ser afectados, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, es Moisés, ¿no? Moisés significa nuestra conciencia pasando por los diferentes estados del despertar. Bien, cada 40 años es un tiempo de análisis interior, renaciendo una y otra vez del trabajo interior en soledad y silencio. Por eso Mashiach, o como se pronunciaría en hebreo, como se debería pronunciar en hebreo Mashiach, es tanto sacado de las aguas como ungido y Mesías. ¿Sí? Porque Mashiach es de la palabra Mashiach, que es untado, ¿sí? Viene la palabra Masías. Y también de Mishit, de Mashiach en la lengua antigua demótica egipcia, que es alguien que había salido del agua. Entonces, ¿cuál es el agua? El agua es nuestra mente, ¿no? Es el subconsciente. Las aguas profundas son el inconsciente. En consecuencia, el que sale de ahí es el que ha estado buscando en su propia mente
en tiempo de meditación, en tiempo a solas, en tiempo de análisis en silencio, el que se va conociendo y va descubriendo quién es, ¿vale? Por eso encontramos muchas cosas características de filósofos de la antigüedad o de profetas de la antigüedad a que se dedicaban a estar a solas, ¿sí? Pasaban mucho tiempo a solas en una cueva, en silencio, aislados de las demás personas. Entonces es un tiempo que te permite poder analizar. Hoy día con el corre, pocas veces alguien se toma 2 minutos para analizar debidamente o pensar, ¿no? Otro ejemplo importante también en el relato es la zarza. ¿Sí? Vemos una zarza que pues, era muy típico que las zarzas ardiesen por el calor que hacía, ¿sí? Que a veces se secaban demasiado y ardían. Lo que llama la atención es que no se quemaba. Pasaba el rato y no se quemaba. Entonces eso sí es bastante extraño. Bien, ¿qué es lo que nos explica? Una de las razones principales o que lo que nos quiere transmitir. En la tradición hebrea se simboliza la zarza como si tuviese 7 brazos. ¿Sí? Vamos a encontrar el número 7 muchas veces, en breve también lo voy a mencionar. Tenemos 7 ciclos, por eso hay 7 días, 7 eones, etcétera, ¿no? Pero también tenemos que representa momentos de nuestra vida tras un periodo de búsqueda interior, en el que somos llamados por la luz, ¿sí? La luz superior de la conciencia, y esa es la que llama al individuo, ¿no? El individuo que ha salido del agua, que ha estado en introspección, después de ese proceso a solas es cuando la luz lo puede llamar. Mientras él esté distraído, la luz no lo puede llamar porque él no la va a distinguir, no va a escuchar su voz. Es el momento en que el maestro, ¿sí? Lo que algunos llaman Dios, del uno, se halla listo para liberar a sus hermanos para que avancen al mismo camino del despertar. Entonces el primero tiene que hacer un trabajo interior. Cuando él ha logrado un trabajo interior, entonces puede ser llamado por la luz para él también ayudar a sus hermanos. Eso va por muchos que quieren ser maestros, ¿sí? Pero no adquieren una maestría. La maestría no se adquiere primero por el conocimiento, se adquiere primero por la búsqueda interior y el silencio y estar a solas. Lo segundo, complementario, es el conocimiento, que muchas veces puede venir con literatura y estudio, otras veces por revelación. Pero si no hay una búsqueda interior, la luz no te va a traer la explicación de los misterios ni nada por el estilo, ¿no? Ahora encontramos que Moisés después de estos 80 años, regresa a Egipto y se encuentra con aquel con que creció, Palacio, ¿no? Que piensa que le está tomando el pelo porque le está diciendo que libere a los hebreos, que son una fuente importante de economía para él, ¿vale? Puede que para su padre hubiesen sido una amenaza y hubiese tenido miedo que se aliasen con sus enemigos, ¿no? Pero en este caso sería una pérdida económica bastante fuerte porque era una mano de obra barata, no eran esclavos en el sentido estricto de cómo nosotros utilizamos la palabra esclavo en el diccionario. Vivían bajo servidumbre, dura servidumbre, porque si hubiesen sido esclavos, ¿cómo les hubiesen sacado impuestos? Si un esclavo no tiene nada. Incluso montaron 2 ciudades, ¿sí? Con todo lo que sacaban de impuestos, ¿cómo a un esclavo le vas a sacar tanto dinero para montar 2 ciudades de almacenaje, ¿no? Entonces lo que están es en un estado de servidumbre, un estado de dificultad, donde los tienen ¿cómo se podría decir? Como lo más bajo de la sociedad. No lo dejan estar en puestos importantes de trabajo, los menosprecian, les hacen bullying, los insultan, los tratan mal, los echan de todos lados, los tienen como la escoria, les cobran un montón de impuestos. Básicamente era una situación bastante deplorable que se parece mucho a la situación de los judíos en Europa durante el nazismo, ¿no? Entonces, ¿qué encontramos? Que Moisés tiene que empezar a pugnar con el rey de Egipto, ¿no? Y esta lucha que tiene lugar está representando la lucha que se desarrolla en nuestra mente cuando nuestra mente ha comprendido la verdad y ha discernido lo que es el ego, pero la verdad, pero aún el ego supone resistencias. Entonces, vamos viendo que hay un proceso donde primero se tiene que estar uno en una búsqueda de perfeccionamiento en cuanto al intelecto y el conocimiento y la experiencia en la vida, que es el periodo de 40, que encontramos que Moisés está en Egipto. Después hay otro periodo que ya es en silencio y en calma, ¿sí? Donde la persona se tiene que conocer a sí mismo, tiene que meterse en el mar de su propia conciencia, ¿sí? Estar en silencio. Y después viene la siguiente, que es cuando entra en acción. Y ahí es donde se va a encontrar con otras facetas con las que no se encontraba mientras estaba solo, porque no había espejos con los que se tuviese que ver su prójimo, ¿no?
Entonces ahora encuentra las resistencias que se mantenían todavía ocultas, porque no se ha perfeccionado al 100%. Se han perfeccionado muchas cosas, pero aún quedan muchas cosas por pulir, ¿no? Y aquí entonces estriba la constancia y la seguridad del maestro de Dios, ¿no? Del uno, que es el pulir y perfeccionar lo que has entendido en la conciencia, ahora lo vas a llevar a la práctica. Lo mismo le pasó a Yeshua. Yeshua estuvo 40 días en el desierto, pongámosle más o menos 6 semanas, donde hay una transformación interior. Él está en silencio, está a solas, y entonces sale de ahí como si hubiese renacido. Entonces ahora tiene que encontrar con las resistencias que va a hallar fuera de sí, ¿sí? Que es que si cree, que si los fariseos, que si no sé qué, que si Herodes. Vamos encontrando que es otra parte del desarrollo, pero ya pasó por diferentes fases. O sea, ya dejó el ego atrás. Con la última vez que él dice a Satanás, aléjate de mí, entonces ya no hay más ego. No quiere decir que deje de existir, simplemente pasa a otra etapa, ¿sí? Pasa a otra situación, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que después de la pugna con el asunto de la serpiente, pues bueno, se me olvidó ponerlo aquí, que es un aspecto también importante a considerar, que la serpiente, a diferencia de lo que significa en el cristianismo, la serpiente significa la sabiduría y la astucia. Bien, se refiere a la mente, digamos, no emocional, que se centra en las cosas de manera empírica y en la búsqueda del conocimiento empírico. ¿Por qué? Porque la serpiente no representa emociones, ¿sí? No está transmitiendo un aspecto emocional, es un ser frívolo, eso es lo que está tratando de ejemplificar. Entonces se centra en la profundidad de sabiduría y del entendimiento sin apegos, ¿bien? Por eso, incluso en el sentido negativo, tienta o seduce sin que pareciese que tuviese conciencia de los daños que puede causar. Por eso, la conciencia le dice a la mente masculina qué has hecho. La conciencia le dice a la mente femenina qué has hecho. Pero la conciencia no le pregunta al ego qué has hecho porque no hay nada que discutir. O sea, no puede discutir con alguien que no tiene intelecto y que no tiene coherencia, ¿sí? Te estarías bajándote a su nivel. No hay nada de qué hablar. Bien, tú hablas con quien tiene la capacidad de poder dialogar contigo, ¿sí? Que tiene chispa. Pero si la persona está totalmente nublada, no tiene sentido gastar energía, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que hay? Una demostración de quién es el más sabio. Y eso es lo que encontramos aquí. El uno coge su báculo, que es símbolo del poder, ¿sí? El del máximo poder al que llega una persona, que eso es lo que representaba para los egipcios. El símbolo del báculo era el octavo y no, bueno, era el octavo y entonces, bueno, había dos niveles. Se podía decir que el noveno o el décimo, da igual porque habían dos puntos. Perdón, el octavo noveno, que son los que trascienden al nivel natural, porque hay que conocer que los sacerdotes egipcios de esa época manejaban aspectos de hermetismo muy avanzados sobre la conciencia y sobre la mente. Por eso es por lo que tenían la capacidad de coger también un palo y convertirlo en un dragón, ¿no? O sea, un dragón en esos términos era una serpiente muy, muy grande, ¿no? Ya uno puede encontrar variaciones culturales de si tenía patas, no tenía patas, volaba o no volaba, tenía bigotes o no, pero el asunto es que básicamente un dragón y una serpiente en esos términos era más o menos lo mismo, un reptil muy grande, o sea, una culebra muy, muy, muy grande, que en algunos casos, en algunas culturas tenía patas, esa era la diferencia. Por eso dice el texto que era un tanín, no dice que era un nahash, lo que se transforma, ¿no? Hay en ese sentido. Bien, entonces es una demostración de poder. Es como si se enfrentasen dos magos para ver quién de ellos es el que lo va a demostrar. Entonces encontramos que, en efecto, hay una muestra de poder en lo que en esos términos, en esas culturas, se podía mostrar porque el astrólogo, el astrónomo y el hechicero eran la parte más alta de conocimiento y entendimiento en cualquier cultura, sea babilonios, egipcios, griegos, siempre ha sido así. Hasta el día de hoy lo que pasa es que hoy día lo tienen oculto, ¿sí? No se dice abiertamente, pero todo primer ministro, rey, lo que sea, ¿sí? Que esté mucho tiempo donde está y que ha alcanzado mucho poder y riqueza, por lo regular, tienen cerca de ellos algún astrólogo, astrónomo, hechicero, cosas así, que le da un asesoramiento sobre un conocimiento profundo, sea que le pueda ser perjudicial al alma o no, eso ya es entrar en juicio. La cuestión es que eso era algo común, ¿bien? Entonces Moisés, que viene sin ningún tipo de entrenamiento sobre eso, simplemente lo hace. Pero demuestra que
su poder, que no ha sido de entrenamiento ni a través de ningún tipo de ritual, se come a la de los otros. Y a partir de días después, ya los otros son incapaces de replicar las cosas que empieza a hacer Moisés, ¿no? Sin ser una persona versada en poderes mágicos, si queremos llamarlos así. Entonces, se suceden 10 plagas, ¿sí? Porque 10, ¿sí?, representan las virtudes que eliminan y corrigen los 10 males de la mente. Bien, estas 10 virtudes son el conocimiento del ser superior, del Dios, la experiencia de la alegría, la moderación, la constancia, la justicia, la fraternidad, la verdad, el bien, la vida y la luz. Que la luz también la podemos llamar conciencia o amor, ¿vale? Porque significa lo mismo en términos de misticismo, si queremos utilizar la palabra misticismo. Misticismo simplemente de que es misterio, porque no es algo que se conoce popularmente, ¿sí? Quitémosle la palabra misticismo del misticismo. Entonces, las 10 plagas son el simbolismo de la futilidad, ¿sí? Esto lo vamos a encontrar también en lo que se le quiere explicar al ser humano con lo que ocurrió en Egipto. La futilidad de las creencias en dioses del mundo, ¿sí? Pues eso es todo lo que hemos encontrado en la Torá, todo lo que se ve todo el tiempo es que se le dice: en ningún momento me he mostrado vosotros físicamente en casa de Israel. Por eso cuando ellos hacen un becerro de oro, se indigna Moisés porque es como no entendieron nada. Desde el momento, y mira que se lo ponen los 10 mandamientos, no te harás imagen ni ninguna semejanza física, ¿no? Y bueno, ahí encontramos el error clásico del cristianismo de poner a personas físicas, ¿sí?, como si fuesen dioses, cuando en realidad están tirando por tierra todo este simbolismo que desde el principio está diciendo, pero es que la deidad no es lo físico es una ilusión, es un engaño, hay que ir a lo trascendente, lo que no es físico, lo que no tiene forma. Por eso Yahvé nunca se presentó con una cara o una forma, no, siempre fue detrás de símbolos, precisamente para que dejásemos de creer en las formas. Si uno va a Egipto, encuentra que sus dioses tienen formas, que si característica de gato, que si característica de reptil, que si característica de sapo, que si característica de buey. Entonces te das cuenta de que se limita a un símbolo cuando la totalidad no es un símbolo. Los símbolos representan cosas diferentes, pero no es la totalidad. Entonces hay una trascendencia importante en todo esto. Luego está el hecho de que las 10 plagas son el simbolismo de la futilidad de creencia de los dioses en el mundo, la superstición, ¿sí?, que dice, no, es que tal cosa fue cosa de los dioses, tal otra cosa de los dioses. Y en vez de entender que nosotros somos los que estamos creando nuestra experiencia de la realidad. Entonces esto fue una ruptura entre las creencias antiguas de atribuirle todo a los dioses, a empezar a que las personas entendiesen que todo tiene que ver con una conciencia superior y que nosotros somos los que estamos creando la experiencia de vida. Y a partir de las 10 plagas parten de esto, ¿no? El hombre es el que trae los males a su propia vida por sus propias creencias subconscientes. Y de la misma manera puede traer su bien, que es lo que se le dice al pueblo de Israel en el Sinaí. Tienes aquí el camino por donde te va a ir mal, tienes aquí el camino por donde te va a ir bien. Sigue por este camino y vas a ser prosperado en todo lo que hagas. Entonces, esto es lo que se quería enseñar al pueblo de Israel, y a través de eso que todos aquellos que estudiasen esta historia lo entendiesen, que uno mismo es el responsable y el creador de su propia vida. Los males que nos pasan los estamos creando nosotros, los venimos creando nosotros, y los bienes que nos pasan los venimos creando nosotros y los seguiremos creando nosotros. Entonces, si uno quiere prosperar en la vida, tiene que ceñirse a los símbolos que aparecen en el Sinaí. Y si quieres que te vaya mal, pues ya sabes cómo seguir, que es seguir actuando según lo que son las 10 plagas. Porque nosotros estamos viviendo las 10 plagas a lo largo de nuestra existencia en el mundo, precisamente por estas creencias erróneas. A ver, que pusieron algo por aquí. Despertar de conciencia, sí. A ver, que tengo la cámara justo donde está lo que está escrito, ¿no? El 40 es mayor despertar espiritual, la comprensión de la vida y madurez sucede a los 40 años. Sí, 40 años es un ciclo de experiencia del individuo, ¿sí? Esa es la parte más importante de entender. La huida de Egipto simboliza ascender al reino superior, tierra prometida, sí, exacto. 10 plagas tienen una función de ayudar, es como el sufrimiento de la vida nos da un aprendizaje. Ok. Bien. Bueno, la primera, ¿sí?, de estas enseñanzas importantes que se supone que vamos a aprender, ¿no?, a través de esto, o la primera plaga, es que el río Nilo se convierte en sangre, ¿no?
Entonces, primero hay que entender que el río Nilo en aquella época estaba representando el brazo visible de la Vía Láctea. Eso es lo que representaba, ¿sí? Entonces, por eso digo que todos estos conceptos que uno escucha a veces de leche en el universo, por eso lo llaman Vía Láctea, que tiene que ver láctea, ¿sí? Porque viene de la antigüedad este símbolo, esa parte que hemos visto en algunas fotografías del cielo, que se ve como una mancha así, como un río, está representando eso, con la deidad Nun, ¿sí? La deidad egipcia Nun, que Nun precisamente es también la cultura hebrea, que tiene que ver con el mar profundo, ¿sí? O sea que el cielo, cuando uno lo mira en la noche, está representando nuestra propia conciencia, nuestra mente, todos nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras creencias, nuestra personalidad. Igual que cada constelación tiene un carácter de la personalidad. No le dicen a alguien, se nota que eres Tauro, se nota que eres Géminis, ¿no? Bien. Entonces el Nilo era representado en esa parte que se ve como brazo de la Vía Láctea. Habrán visto alguna figura de Nun que se ve casi siempre así como arqueada, de color azul, con las estrellas pintadas, pues era esa representación también. Entonces, para ellos era la fuente de la vida. De hecho, en Egipto, en África, es el río más grande. De hecho, a nivel mundial es el río, uno de los ríos que me parece que es más grande, por lo menos el que tiene mayor caudal, me parece, y es el único río que va de sur a norte. Entonces, eso es lo que nos explica que va del camino que va del inframundo hacia el ascenso, hacia la unificación de la conciencia. Porque si nosotros nos vamos a la cultura antigua, el sur estaba asociado con el más allá, el norte estaba asociado con el reino de los dioses, ¿vale? Siempre existió este concepto para ejemplificar, aunque pudiésemos hablar de otras dimensiones, como hablar de otras dimensiones, son paralelas, ¿no? Entonces siempre el símbolo de arriba positivo, abajo negativo, arriba cielo, abajo infierno, ¿no? Entonces son símbolos para representar ideas, lo superior, lo inferior. No es que necesariamente sea de una ubicación, ¿no? Entonces, es el camino de ascenso hacia la unificación de la conciencia. ¿Cuál es la unificación de la conciencia? El mar Mediterráneo, ¿vale? Ellos tenían dos mares allá al lado Mediterráneo, que es el mismo mar que baña casi todo Israel, o sea, el lateral de Israel, y después el otro mar que también baña a Israel, que es el Mar Rojo, porque aunque algunos llamen al otro Mar Muerto, en realidad es un lago, y el de Tiberíades también es un lago, el de Galilea, ¿sí? Son lagos grandes, pero lo que es mar, Egipto e Israel comparten los mismos mares, ¿no? Entonces, el gran mar, como le llamaban, era el Mediterráneo, el gran mar, el de la conciencia de la que todos somos parte. Y el mar rojo, que está más abajo, y le llaman rojo porque pues a las 6 de la tarde, la luz solar hace que con un reflejo del color de la montaña, pues se refleje en el mar y parezca que es de color rojo. Es un efecto óptico, ¿no? Bien. Del Golfo de Aqaba, que es otro símbolo. Entonces tenemos los diferentes mares representan diferentes aspectos también de la profundidad del estado de pensamiento del individuo, ¿vale? Entonces, si llega a ese estado, el río va hacia arriba y después se abre en un delta, ¿ok? Y todo ese simbolismo de ascenso es de la transformación interior como si fuese un camino serpenteante, ¿sí? Que es a través de la luz divina que va progresivamente iluminando al ser encarnación tras encarnación. Por eso se llena de sangre, pues simboliza la ilusión de la muerte. Esta plaga, asimismo, humilla a los dioses del Nilo, en especial a Hapi, Hatmeit y Hnum, ¿sí? Que son dioses del río Nilo. De hecho, lo menciona también en otra parte. ¿Qué libro era? Bueno, algún libro de la Tangas, que ahora no me acuerdo cuál es, donde se increpa al faraón de Egipto y le dice que tú te crees que eres el gran dragón que fundó, que creó el río Nilo, ¿no? Esto tiene una trascendencia muy antigua porque muchos de los dioses egipcios eran simbolizados como con cabeza de rana y con cabeza de reptil, precisamente porque los dioses más antiguos no eran extraterrestres, como algunos los podría llamar simplemente, sino son seres de otras dimensiones, ¿sí? Donde sus características cuando se querían mostrar eran anfibios o reptiles, ¿no? Pero bueno, esto es un tema muy largo, pero habla también de lo que es la carencia en esos dioses de lo que nosotros tenemos, que es de humanidad, ¿sí? La sensibilidad, el amor. Eso es lo que representa también estas características anfibias y reptiles, ¿sí? La falta de calor humano y de bondad. Entonces, bueno, eso es lo que estaba mencionando. El símbolo de la muerte, por eso el color rojo. Porque estamos aquí y aunque se escandaliza el rojo como sangre,
En realidad nos está hablando es del río de la sangre, que es el mismo río que tenemos nosotros. ¿Sí? Tenemos venas, arterias, pero por una está circulando de color rojo. Bien, entonces este símbolo también es importante porque es el que está dándonos a entender que ejemplifica la existencia en el mundo físico. Entonces, la primera situación que nosotros encontramos de haber decidido venir al mundo, y cuando digo mundo no me refiero al planeta Tierra, me refiero al universo, es el experimentar el proceso de, no solo del samsara, de lo que algunos llaman reencarnación, sino es el hecho de que de una misma sangre se repite y se clona, ¿sí? Y vives, y otro vive, pues tu hijo y tu hijo y tu hijo, y parece que todos son réplicas uno del otro partiendo de un mismo molde, que es un mismo principio, que es la sangre. Entonces sirve como punto de referencia. Y es la genealogía, la información, los códigos, la memoria, muchas características, todo está guardado en unos códigos como de computadora que están en nuestro ADN, ¿no? Entonces eso se va repitiendo. Y al mismo tiempo también tiene que ver con el derramamiento, cuando no está guardado dentro del cuerpo, sino que está en el exterior, está relacionado con sufrimiento y muerte. Entonces, poner eso en el río Nilo básicamente es recordarnos, nuestra conciencia, que vinimos aquí y estamos sufriendo y estamos muriendo por una decisión propia. Pero eso puede cambiar. No obstante, antes de hablar de los cambios, que es el símbolo del Sinaí, que es para otra historia, ¿sí? A lo mejor lo comento cuando sea la fiesta de Shavuot, dentro de 7 semanas. ¿Sí? Ahora estoy centrando en que las creencias subconscientes que tiene el individuo, el ser, el adámico, son los que está causando morir. Entonces, esa es la primera, el primero de las plagas. Estamos muriendo por causa de nuestras creencias. Eso habría que corregirlo, pero lo primero es entender eso. ¿Sí? No tendríamos por qué estar muriendo. Y no me refiero a esta doctrina que tienen algunos grupos cristianos de que si el jardín del Edén, no sé qué, de la manera que lo quieren interpretar literalmente. Me estoy refiriendo en que realmente si uno alcanza ese estado de conciencia y de comprensión, no necesita seguir muriendo. Es tan simple como eso. Pasamos a cuarta dimensión, lo que algunos llaman la resurrección. Entonces, ahí tenemos, ese es el primer punto. Tenemos otro, ¿no? El segundo. La invasión de ranas. Es sobre el simbolismo de los dioses primordiales de la cultura egipcia, como expliqué antes. Como un reconocimiento, a ver, de que su autoridad... Esto un poquito más por aquí. Tengo la cámara justo en la cara. A ver. Los dioses primordiales de la cultura egipcia como un reconocimiento de su inferioridad. O sea, ahora, una de las cosas importantes que tienen estos simbolismos del Éxodo es que llegan a caracterizar los valores que tenían los egipcios sobre todo los dioses importantes. Entonces, la deidad, por ejemplo, del clima, no les ayudó, fue humillada, porque ellos esperarían que sus dioses les ayudaran, pero todos sus dioses no aparecían. Entonces, el dios del Nilo no hizo nada. El dios del clima no hizo nada. El dios de la naturaleza no hizo nada. El dios de no sé qué cosa no hizo nada. Todos esos dioses a los que ellos veneraban, todos fueron humillados con cada una de las plagas que demostró que de nada les servían a esos dioses. Entonces lo mismo es una forma de enseñarnos a nosotros que nuestras supersticiones no nos van a servir absolutamente de nada para cambiar nuestra vida. Ni para bendición, ¿sí? Ni son la respuesta de por qué ocurren los problemas. Simplemente cuando el individuo no conoce, se inventa, ¿sí? A través de sus suposiciones y doctrinas que se inventa el ser humano, sea cree ateísta o no teísta, le da justificación, entonces crea doctrinas de esto pasa por esto y esto pasa por aquello. A fin de cuentas no son más que los dioses que cada uno se ha inventado en su cabeza. Esto es por esto y esto es por aquello. Sea por un dios que tiene cara de sapo o sea por uno que tiene cara de demonio. Pero al final son creencias inventadas por la persona porque no le consta que realmente las cosas sucedan por eso. Aquí lo que nos está diciendo es, nosotros somos los que estamos creando todas estas plagas en nuestra vida. ¿Sí? No tiene nada que ver con ningunos dioses, ni para bien ni para mal. Otra cosa es el hastío también, ¿sí? Importante con todo esto porque le pone tantas ranas que como ahí están tus dioses, ¿sí? Sus dioses tienen cara de sapo, aquí se los van a restregar a todos porque los dioses primordiales tienen cara de sapo y los otros tienen cara de culebra. Ya vimos qué le pasó a las culebras que se le presentaron a Moisés al principio, ¿no? Y después también la comparación del faraón, ¿sí? Y el concepto de anfibio, porque aquí la palabra, por ejemplo, que aparece con la palabra rana, ¿sí? Tal como aparece en el texto es spagda, es una rana. Pero el texto dice las ranas, entonces en las ranas, ¿no? Va spagdim.
Y cuando coge unos Basfagdim y lo traduce en gematría da 506, que es la misma palabra de gran toro. Y en el simbolismo oculto de la cultura antigua egipcia, el gran toro era el faraón. Bien, entonces es importante, es como aquí se les está restregando a tus dioses y a ti vuestros propios simbolismos, ¿no? También es una muestra de la naturaleza inferior de sus dioses, los está humillando a todos, ¿sí? De su santuario, o sea, por todas las cosas sagradas que ellos tenían de sus templos y todas esas cosas, porque el templo, el rollo sagrado, en hebreo, su numeración era 440, que es el mismo que la palabra rana, sepagde, ¿sí? Y bueno, hay los diferentes dioses que eran humillados con el asunto de las ranas, que eran Hej, que si no me equivoco eran los 4 dioses principales de los 4 extremos del cielo, que eran hijos de Horus, ¿sí? O sea, básicamente uno de los que controlaba la bóveda celeste. Heket también, Kek y Nun, que Nun era el que estaba explicando antes, que es el dios del mar, ¿sí? Del mar celestial me refiero, ¿no? Que también era representado como con cara de anfibio porque era uno de los dioses de los que surgió casi todo. Atum, Ptah, bueno, los dioses más antiguos de la cultura egipcia, casi todos están asociados de la misma manera. De hecho, Ptah era representado en color verde, ¿sí? Entonces, todas estas cosas son muy análogas, ¿no? A ver, cerré sin querer. No han puesto más preguntas, vale. La tercera plaga con la que nos encontramos en la historia es de lo más parecido es del Jejem. Los que hemos vivido en Colombia estamos muy familiarizados con el Jejem. En Europa creo que no existe. Y este simbolismo es parte de reiterar al faraón su calidad de inferior respecto del dios Yahweh, ¿sí? Y considerando además que la palabra fagó, ¿sí? O faraón, es prefijo del hebreo pagosh, piojo, ¿bien? Porque la palabra aquí que se utiliza en el texto hebreo, que es gnam, no puede ser desde el sentido de lo que puede ser un jejen, un piojo, un mosquito, o sea, una cosa chiquitita, pero sabemos que no son moscas porque se pusieron a picarle la piel y ellos se rascaban y molestaban. Y nosotros sabemos pues, que lo más parecido a eso son los jejenes, porque en esa región no existían ese tipo de moscas. Ellos estaban familiarizados con el mosquito, lo que en Latinoamérica, en Colombia llaman el zancudo, ¿no? Pero no es eso de lo que está hablando el término. Entonces ahí aparecen diferentes problemas con insectos, que uno de los primeros es este tipo de insecto diminuto que es como una mosquita que pica. Y entonces el agobio, ¿sí? Que nos quiere dar a entender o sea, el diálogo, la escritura, ¿no? El texto, es sobre las experiencias que vive el hombre en el mundo, ¿sí? Y encontramos que, por ejemplo, su deidad Imhotep y Geb, que eran deidades también de la salud, no les ayudaron, ¿sí? Otra humillación sobre eso. Entonces, nuevamente es doblegar el ego. Y vamos a encontrar aspectos de la piel, como la siguiente diapositiva. Bueno, a ver. No, sí, esta. Bueno, vale, entonces hay dos más donde vamos a encontrar problemas con la piel, porque es la exteriorización de nuestras emociones y nuestra aceptación del mundo exterior hacia nuestro interior. Y pasa muchas veces en la vida que no aceptamos cosas del exterior, que no aceptamos a otras personas, que en vez de sentir amor hacia el exterior, lo que sentimos es rechazo. Entonces, nuestra conexión hacia el exterior es la membrana de la piel. Entonces, lo que nos pasa en la piel está directamente correlacionado con nuestra relación con el mundo exterior. Y ahí es donde nos está también mostrando que tenemos esta creencia, no más que una creencia, de que lo que ocurre en el exterior es algo que está fuera de nuestro poder, ¿sí? Y nos hastía, y nos molesta, y nos incomoda, todo eso que muchas veces pasa. Entonces nos rascamos y pelamos la piel, muchas veces en un sentido figurativo, en vez de entender que lo que está ocurriendo en nuestra vida, en nuestro cuerpo y demás, lo estamos creando nosotros mismos estamos propagando esas plagas, llamémoslo así, ¿no? La cuarta, ahora sí podemos hablar de un enjambre de moscas, y no solamente de moscas, sino muchos tipos de insectos voladores. Entonces ya es el desespero y las molestias, problemas que hay en la vida en general. Entonces, este simbolismo englobaría todo lo que son los pensamientos negativos del hombre que crean las diversas problemáticas que él vive y que son la analogía del plano donde operan todas las formas de espíritus malos, ¿sí? Representan en sí todas las problemáticas del hombre y su raíz. Así que
En cierto nivel, en el nivel de la forma, ¿sí? De lo que nos interactuamos, aunque esté en otros planos dimensionales, hay seres intermediarios. Entonces, por eso es por lo que se habla de los Zvuvim, como la palabra del Zebú, o el príncipe de los espíritus, ¿no? De los voladores, quiero decir, en la bóveda celeste, ¿no? O sea, que están como en una corteza por encima de nosotros, ¿sí? Alrededor de la Tierra, y están como en un plano dimensional ahí. Entonces, para referirse a ellos, el símbolo es utilizar las moscas porque son molestas. En realidad, no nos hacen daño. No obstante, son molestas. Entonces, eso es lo que ocurre también con muchas circunstancias que son incómodas y cuando se empiezan a sumar una y otra, es como estás tratando de tomar un ratito el aire y empieza una mosca aquí, otra mosca aquí, otra mosca aquí, empieza, y es como que no puedes sentirte tranquilo, relajado, porque es un agobio permanente, un acoso, no encuentras un momento de paz ni de tranquilidad. Entonces esto es lo que también nos encontramos, que la falta de encontrar un estado de paz tiene que ver también porque la mente no está en paz. Entonces, muchos pensamientos, un bombardeo de pensamientos es el mismo que muchos insectos dándote vueltas dentro de la cabeza. Bien, por eso es importante encontrar momentos de paz y de tranquilidad y dejar la mente en blanco, para que precisamente no estén todas esas moscas en la cabeza, que son el resultado también del agobio en la vida. Porque una cosa es analogía de la otra. La quinta plaga, que es sobre el ganado, vamos a encontrar que en nuestro idioma tenemos también una correlación muy interesante. Yo he ganado, ¿sí? Mira lo que has ganado, ganancia, normalmente beneficio, ¿no? Y esto viene precisamente de aquella época. En la antigüedad, cuanto más cabezas de ganado tenías, se decía ganado, cabeza de ganado, representando la cantidad, las unidades que tienes de vacunos. Y en general representaban cualquier otra behemá, ¿sí? O todo lo que llamaban bestias en la traducción bíblica. Se entiende como ganado, pero también todo lo que son los animales domesticables que utilizas para la agricultura. Y ahí tienes entonces cabras, tienes ovejas, tienes bueyes, tienes todos esos animales que te sirven, ¿sí? Desde su piel, su leche, para vender a las crías, lo que sea, en general. Todo eso se representaba como la behemá. Y todos estos son el concepto del ganado, ¿sí? Porque eso es una ganancia. Entonces, ¿cómo tú representabas tu poder económico? Sí, antes de que existiese el dinero como tal, pues por a través de las cabezas de ganado que tenías. Entonces, si tú perdías ganado, si perdías ovejas, si perdías es como si perdieses capital dentro de los términos económicos que tenemos hoy día. Bien, entonces esto nos está hablando es de la prosperidad. Bien, entonces nuestra prosperidad también se ve afectada. Entonces, una de las 10 plagas que nosotros hemos creado en la vida, aquí cuando hemos venido al mundo, una de las 10 plagas es dañar nuestra propia prosperidad. No es que si los dioses, que si el presidente, que si los impuestos, no. Esos son derivaciones que se adjuntan a la fuente. Entonces, hay una fuente y con base en eso se adhiere, como dice la ley, las leyes de la física, lo que esté más cerca, lo que menos gasto de energía suponga, ¿no? Se magnetiza. Pero el origen no es ese. El origen es que nosotros estamos saboteando nuestra prosperidad, ¿bien? A través, como siempre, de creencias subconscientes que son tóxicas, ¿bien? Entonces, sobre la prosperidad, los bienes, el estado de bendición, que es arruinado. Entonces, hay que considerar que la palabra paga también, vaca, es de la misma raíz que pagó, faraón, ¿sí? Entonces, su símbolo también está relacionado con la prosperidad y de hecho hay unos dioses como Hathor, la esposa de Horus, Apis, Hnum, Nevis o Pugis, eran dioses importantísimos que eran representados con cabeza de bovino, ¿no? Luego también los animales mencionados en el texto son Gema, o sea, las masas irracionales de personas. También hay que entender que en algunos casos se refiere a la multitud, o sea, a los individuos o la gente, en términos bíblicos, simbólicos, se les representa como vacunos, ¿vale? Como bestias. Los que piensan de forma más racional, entonces los llaman hombre, hablando en términos de simbología, ¿vale? Cada cosa que se aplique al texto adecuado, ¿no? Entonces, el sistema de pensamiento victimista, por ejemplo, o el seguidor ciego y de creencia en la casualidad, que vive en la escasez, la limitación económica, la pobreza, que no ha comprendido de qué se trata, ese es que está asociado con la quinta plaga que nosotros traemos a nuestra vida, ¿no?
Y bueno, aquí hay más símbolos de humillación a las principales deidades egipcias que tenían la cabeza de vacuno, o sea que eran los que iban a traer la prosperidad a la nación, que en nuestro caso a nuestra vida, ¿vale? ¿Bien hasta ahí? Vale, estoy pendiente por si acaso van poniendo preguntas, que a veces no miro el texto. Todo pasa por nuestras creencias, se corta. Ok. Bien, entonces, las moscas son esos pensamientos que nos quitan la paz o flashbacks de recuerdos tristes. No necesariamente, sino que ahora justo se pusieron a hacer ruido aquí al lado. Sino que los pensamientos, nosotros estamos permanentemente en un proceso de pensamientos, ¿no? Siempre estamos pensando. Piensas esto y piensas. Entonces, muchas veces estamos en una actividad, estamos realizando actividades, pero cuando no estamos realizando actividades, estamos en un momento de silencio. No obstante, no se nos ha enseñado cómo entrenar nuestra mente en los estados de silencio. Entonces, cuando una persona está en estado de silencio, sigue dando vueltas pensando en un montón de cosas, como un bombardeo. Entonces, las moscas no te dejan en paz. No puedes ni pararte un momentito porque te agobian las moscas. Entonces, primero es aprender a estar en silencio, en mejor caso incluso en la oscuridad, ¿sí? Aislado en su propio desierto, porque tienes que empezar a lidiar con esas moscas hasta que ya las moscas no tienen de dónde encontrar para quedarse. Entonces ya no hay más moscas, pero al principio van a haber moscas. Entonces, en un sentido metafórico, ¿no? Que nuestra mente va a estar bombardeando pensamientos porque no los hemos entrenado, no nos hemos entrenado a controlar esos pensamientos y a corregirlos y a sanarlos, ¿no? ¿Cómo dejar de sabotear nuestra prosperidad? Bueno, eso es una disciplina y ahora mismo no me da tiempo, eso es un tema aparte para abordar eso. Pero lo abordaré en su momento. La sexta plaga, que es algo muy parecido a lo que podríamos considerar una especie de brote de viruela, es sobre las reacciones manifiestas ante la falta de amor propio, ¿sí? Entonces encontramos que en el escenario se humilló a todos los dioses egipcios de la salud, porque no pudieron ayudar a nadie, ¿no? Entonces, ahora encontramos que la sexta plaga con la que nosotros nos dañamos en la existencia es sentirnos inmerecedores y desconectados de la deidad o de la divinidad. Considerar que somos algo aparte, ¿sí? Que no tenemos conexión con lo divino, que somos algo inferior. Y vamos a ver este ejemplo que es muy típico, por ejemplo, del cristianismo, este concepto de la culpabilidad, sentimientos de culpa, que eres un pecador, eres un inmerecedor, que si la culpa es de Eva, que si la culpa es de Adán, que si todos ellos pecaron y todos estamos como desterrados de la misericordia de Dios, o sea, que como que somos lo peor de lo peor, ¿no? Incluso cuando dicen, no, que somos descendientes de Elohim, que eso es una blasfemia porque nos comparamos con... Entonces vas a encontrar que siempre es el ego, detrás, lógico, pero con un hacha o con un mazo golpeando para que te sientas que eres lo peor y que estás siendo torturado y que tienes que sentirte como lo más bajo de lo más bajo de lo más bajo, ¿no? Entonces ese látigo de la culpabilidad, la falta de amor propio, ¿no? Entonces por ahí también tiene que ver bastante el simbolismo de esta sexta plaga. Como la plaga de ahora mismo, que tengo ahí un ruido de fondo que ni me escucho a mí mismo. Bien, a ver, dice aquí, últimamente estoy entrenando mi mente por medio de meditaciones, me encuentro conmigo misma, me encontré con muchas cosas, oír, sanar y liberar. Es algo fabuloso el cambio y la paz. Bien, genial. Estupendo. Bueno, y entonces en la séptima, nos encontramos con que el relato dice que cae fuego del cielo, como una especie de asteroides, ¿no? Que lo representa como granizo y fuego, ¿sí? Esto es la manifestación de las creencias de culpabilidad, conscientes o subconscientes. Entonces, lo vemos aquí que hay dos plagas que están asociadas con lo mismo. Una, la falta de amor propio, y la otra, la culpabilidad permanente que tenemos. Soy culpable de esto porque es que es mi culpa. Encontramos que aquí nuevamente vamos a encontrar como esta conexión, ¿no? Con las mismas doctrinas. Yo digo el cristianismo porque desde que yo sepa, la religión es la única que está con este látigo, ¿sí? De hacerte sentir mal por todo.
¿sí? Todo lo que hagas es pecado. Estornudaste, eso es pecado. No sé qué cosa, eso es pecado. Todo está mal, todo es malo y no te puedes sentir merecedor de las cosas divinas. No tienes que vivir en la escasez porque entonces es una prueba de Dios. Es decir, un montón de doctrinas ahí que no tienen nada que ver con la realidad, ni tienen nada que ver con la fuente de la literatura que transmitieron los ángeles. Pero ahí están, ¿no? Entonces crean una toxicidad. Y esa toxicidad, como es una creencia subconsciente, la termina manifestando en tu vida, ¿no? Entonces están estos conceptos que consideran que las consecuencias a ciertos comportamientos suponen un castigo divino. La creencia en un Dios vengativo que está atento a cualquier error para castigarnos, que en otras personas se percibe como un karma divino a nuestras acciones injustas. Aquí nuevamente se humilló a los dioses del cielo que no pudieron frenar estos meteoritos, ¿no? Entonces nuevamente encontramos todas estas creencias, que es lo que al final son, ¿no? Que sí, y es mucho aspecto también de la dualidad, de las creencias duales, ¿sí? Que un Dios hoy está de un genio, mañana está de mal genio, más vale que lo agrade porque si no se enfada y me lanza un rayo. Entonces siempre, y de hecho se interpretan los textos hebreos a la luz de este tipo de creencias, que no vayas a cabrear al Dios. Muy bien, pues eso, sí, doctrinas erróneas y destructivas. Y ahí tenemos pues ese problema y a veces es complicado porque de hecho si observamos el mundo, por lo menos una tercera parte son de corriente cristiana y casi muchos de esos están intoxicados por estas creencias de la escasez, por las creencias de la culpabilidad, por las creencias del pecado, por las creencias del Satán. Y no se dan cuenta porque todo eso les parece muy lógico, pero ese dualismo en realidad lo que hace es crear estos dioses, porque al final lo que hacen es crear dioses, el dios del pecado, el dios de la culpa, el dios del castigo, el dios de no sé qué, eso es lo que están, crean a sus propios dioses, ¿sí? Y lo que hace la realidad es tirar a todos esos dioses por el suelo porque eso no te sirve de nada. Tú solamente estás creando tus propios dioses que no te sirven de nada, porque al final te causan el sufrimiento, ¿sí? Eso es lo que son, uno mismo crea ese tipo de especulaciones, ¿no? Que se materializan. La octava plaga, que es lo que representan como langostas, pero no estas langostas que son de comer, sino saltamontes, chapulines y grillos y todas estas cosas, pero grandes, son una plaga, precisamente por eso se les llama plaga, que donde van llegando se van comiendo todo, arrasan con todo, ¿no? Entonces, estos simbolizan lo que algunos llamarían o mal llamarían mala suerte. Yo prefiero no hablar de suerte porque no creo en la suerte. O sea, considero que todo es consecuencialismo. Hay una razón, un resultado, ¿vale? Todo es causa y efecto. Cuando un problema es seguido inmediatamente de otro. Estas son la plaga de las langostas. Cuando llegan por oleadas, cuando todo lo que haces no da frutos. O sea, como dicen en otra parte, porque trabajas en saco roto. Cuando tus esfuerzos son infructuosos y no tienes pérdidas por todas partes, cuando tus problemas te sobrepasan. ¿Sí? Y nuevamente aquí tus dioses no sirven para nada. ¿Cuáles son los dioses que no sirven para nada? Todas las justificaciones que uno busca. Es que es esto, es que lo otro, no, es que este mes no tuve buena suerte, no, es que es este año que no tuve, no, es que la culpa es de mis padres, no, es que mi pareja, no, es que el alcalde porque es un no, es que el presidente y los impuestos, no, es que el profesor que tuve, no, es que ya no sabe ni qué inventar, no, es que el trabajo, sí, pero al final nunca me hago responsable de mi economía, de mi salud, de mis relaciones interpersonales, o sea, nunca es quitar al individuo las responsabilidades propias y ponérselo a los dioses que él mismo se inventa, cada figura, como le quieran llamar, que la culpa es del diablo, ese es uno de los dioses que se inventó, que la culpa es del presidente, ahí tiene otro dios que se inventó, que la culpa es, yo qué sé, de la economía actual, que el Fondo Monetario Internacional, ahí tiene otro dios que se inventó. Y ninguno de esos dioses le van a servir, vas a seguir alimentando tus dioses como el faraón seguía insistiendo en no quería liberar a la mente. O sea, Israel, no quiero que sean libres, quiero que sigan siendo esclavos de todas estas creencias del ego que lo mantienen atado y no le dan libertad, porque necesitaba el pueblo de Israel, o sea, nuestra conciencia y liberarse un tiempo a solas, como hizo Moisés, por hacerlo a solas en el Sinaí para poder entrar a la tierra prometida. O sea, pasar por un proceso, pero primero tiene que deshacerse de todas estas creencias tóxicas de dioses que se crean, ¿no? La novena plaga, que son las tinieblas, simbolizan los inviernos en nuestra vida. Cuando crees que ninguna oración es escuchada, cuando piensas que no hay Dios que ayude o asista, cuando el hombre se siente completamente perdido en el mundo y sin salida, los dioses del cielo, la luz, las estrellas, etcétera, tampoco aquí pudieron ayudarles, ¿sí? Nuevamente, la gente buscando
si alguna religión le puede solucionar, si alguna filosofía le puede ayudar, si alguna trampa le puede ayudar, si es que, ay, tengo suerte con, esta vez a lo mejor en la lotería, luego tengo suerte, o a lo mejor jugando a la ruleta tengo suerte, como, ¿qué suerte? ¿Sí? Hasta, entonces estás invocando al Dios de la suerte, otro Dios que te inventaste, pero nunca es yo voy a construir mi riqueza, yo voy a construir mi salud, yo voy a construir mi físico, no, es los dioses, no tiene que ver conmigo, son los dioses, ¿no? Y ese es otro periodo también, que nosotros creamos también un periodo de oscuridad en nuestra vida, en el que incluso mucha gente ora, ayuna, llora y demás, y parece que no hubiese respuestas. Porque es que ya hemos creado un desierto y después te pones a pedir, por favor, que este desierto brote algo. Ya creaste el desierto, ahora lo que tienes que hacer es esfuérzate por abonarlo, regarlo y espera que dentro de 3, 7 años eso dé resultado. Pero no pienses que esto es mágico porque el que creó esto fuiste tú. La culpa es tuya, no tiene que ver con los dioses. ¿Sí? Pero cuando empiezas a esforzarte a cabo de 1 año, 2, 3 años, 7 años, vas a ver que entonces el ser divino, ¿sí? La benevolencia y el que dirige las estaciones, ahí te va a ayudar. ¿Sí? Lo que algunos llaman la providencia. Ahí entonces te va a ayudar. Cuando tú te esfuerzas, entonces te va a ayudar. Luego tenemos la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos. Esta sucede después de que los prudentes hubiesen preparado todo debidamente para que el ángel de la muerte no los visitase. Y Yeshua también habló de esto con la parábola de las 10 vírgenes. Este acontecimiento simboliza la preparación del individuo para eliminar el ciclo de samsara, pues quien no se prepara en su encarnación para esto sigue cayendo en los procesos de reencarnación. ¿Sí? Entonces lo que haces es estar muriendo todas las veces, venir otra vez a repetir ciclo, a repetir escuela, a repetir escuela, a repetir escuela, porque dejas que la vida pase, dejas que tu experiencia de vida pase, listo, no te preparas, pues va a llegar el ángel de la muerte en algún momento, te va a llevar y vas a volver otra vez y otra vez te va a llevar y así va a estar siglos y siglos y siglos reencarnando miles de veces porque nunca te preparaste para decir, oye, ya estoy cansado de reencarnar en tercera dimensión, quiero subir al nivel de la resurrección, a cuarta dimensión. Pero eso es una cuestión de uno. ¿Sí? El ángel de la muerte va a llegar de todas maneras. Otra cosa también que el primogénito siempre va a identificar las prioridades de una persona. ¿Sí? Lo más importante para ti, ¿qué es? El trabajo, bueno, pues trabaja. Los estudios, fantástico. El deporte, fantástico. El baile, la pintura, el canto, yo qué sé, cualquier cosa, los hobbies, fantástico. Pero luego no vayas a reclamarle a los dioses que no te ayudaron porque es que tú no te preparaste para la trascendencia, ¿sí? Entonces vas a seguir reencarnando. No significa que no puedas hacer estas cosas, pero ¿cuál es la prioridad? ¿Cuál es tu primogénito? ¿Tu primogénito es tal cosa o es la trascendencia? Pues tú eliges cuál va a ser el primogénito. ¿Sí? Si tú sacrificas ese primogénito, entonces ahora sí la cosa va a cambiar, ¿no? Todo trata del sacrificio que uno haga. Luego, ya estamos concluyendo, nos habla de un sacrificio. Le dicen, va a haber un sacrificio de primogénitos, pero ustedes van a elegirlo, ¿sí? Entonces, esa noche iban a elegir, sea de cabras o de ovejas. Hay que cabras son los que están medio locos, que van por aquí, no en el sentido literal, sino son un poquito alborotados, ¿sí? Rebeldes. Son como cuando Pablo hablaba de aquellos que son rama, ¿sí? Del olivo. Y después están las ovejas, que son los que son más tranquilitos, ¿sí? Podemos decir, esos son como las raíces del olivo, ¿no? Entonces no importa, ¿sí? No importa si es hebreo, si es griego, si es no sé qué, da igual. Por eso dice, pues tú vas a elegir si es cabra o oveja, ¿sí? Porque es asunto tuyo. Si eres negro, si eres chino, no tienes que ser judío, ni tienes que ser hebreo, ni tienes que ser de sangre azul, ni nada por el estilo, para llevar a cabo esta transformación. Eso es lo que nos está enseñando a través del animal que se elige, ¿sí? Y el animal también en sí es el cuerpo, tu cuerpo. Entonces no importa si eres hombre, mujer, negro, chino, de qué raza, de qué idioma, tú eliges si te quieres sacrificar a través de la autodisciplina en tu vida, ¿sí? Para que de esa manera no tenga que venir el ángel de la muerte cada nueva vida a llevarte, ¿sí? El cuerpo nada es salvo un envoltorio, ¿sí? Un medio. También dice, y tendrá 1 año de edad. ¿Cuál es el año? 365, o sea, el ciclo entero del aprendizaje. Son los 12 meses. ¿Cuáles son los 12 meses? Como expliqué al principio, las 12 etapas a través de las cuales
hay un proceso de transformación interior que simboliza los 12 apóstoles también. Esto representa el estado de conciencia que adquiere alguien cuando ya está preparado para empezar un cambio de elevación de conciencia en su vida. Entonces dice que el día 14 del mes, cuando dice mes se refiere a luna, ¿sí? Porque luna es el símbolo de las emociones. El sol es masculino, la luna es femenina, ¿sí? Entonces uno es el ciclo mayor, que es el del sol, otro es el ciclo menor, que es el de la luna. El sol representa los aspectos masculinos, que son del intelecto, la fuerza. La luna representa los aspectos femeninos, que son de las emociones y la creatividad. ¿Bien? Entonces, por eso es importante que en los ciclos hebreos se utiliza la luna, no el sol. ¿Por qué? Porque nos está hablando desde el control de las emociones. El problema no es el control del intelecto, sino de las emociones. ¿Bien? Dice, habla sobre el ciclo de la luna, que es lo emocional o lo femenino, pues estamos sujetos a emociones, pero hemos de dominar sobre ellas. Entonces, el 14 en hebreo se divide, es 10 y 4. Reiteración de los mismos conceptos, miren que yo estuve hablando del 10, estuve hablando del 4, donde el 4 es la experiencia en el mundo material. Fuego, agua, tierra, aire, que componen la materia. ¿Vale? Lo mismo es con la sangre, cuya numeración cabalística es 44, porque son 22 y 22 cromosomas del ADN humano, independientemente del determinante sexual, porque si no serían 46. Los dos postes, porque dice que vas a pintar en los dos postes, ¿sí? Y en el superior de la sangre. Entonces, ¿cuáles son los dos postes? Igual que en el templo estaba Jaín y Boaz, los dos pilares. Uno representa el lado masculino, el lado cerebral, nuestro lado cerebral izquierdo, el otro el lado cerebral derecho. Uno rige la parte izquierda, el otro rige la parte derecha. Uno es masculino, el otro es femenino. Entonces, uno está más relacionado, como digo, que se lo he explicado un montón de veces, sobre el intelecto, en la racionalidad, y después el otro que es sobre la parte emocional, la parte creativa, intuitiva, maternal, ¿bien? Entonces uno se llama Eva, el otro se llama Adán, de ahí el concepto de Génesis 2, 3, pero bueno, eso ya lo he mencionado en otras clases. Entonces esto es lo que representa lo que vas a pintar con sangre, porque tienes que trabajar en tu mente con los dos ámbitos, pero también habla, ¿sí? Del dintel, que el dintel es la parte superior, el dintel es la parte de lo que los hindi llaman el chakra violeta, que es nuestra conexión con nuestro Padre Celestial, ¿sí? O sea, la espiritualidad. Entonces vas a trabajar tus dos ámbitos, masculino y femenino, y vas a trabajar el ámbito espiritual, todo lo que te conecta con el ser que tú realmente eres. Eso es lo que tienes que untar de sangre. ¿Por qué en sangre? Porque tú estás en el mundo, no te está diciendo que te vayas a morir, porque es precisamente para que el ángel no te mate. Entonces tú vas a trabajar mientras tienes sangre dentro del cuerpo, mientras tienes sangre, vas a trabajar y te vas a esforzar en trabajar tus dos hemisferios y el de arriba, ¿sí? Porque estos son la parte superior de la cruz. Entonces tenemos aquí las dos partes de la cruz y después tienen otros que son la parte inferior de la cruz. Entonces esa parte superior de la cruz, que es el travesaño y la parte superior, es la parte que nosotros tenemos que trabajar mientras estamos aquí, la más, digamos, la más importante porque es la que empuja hacia el celeste, hacia nuestro ser espiritual. La más importante, digo, no es que las demás no sean importantes. Podemos hablar de la autoridad e individualidad propia del ser. Entonces esto de untar es unción, ¿sí? Unción no solamente es con aceite de oliva, unción también es de agua, también es de sangre, también hay muchas formas de unción. Entonces, esta unción en concreto simboliza la necesidad de la experiencia en esta tercera densidad o dimensión, en el perfeccionamiento de nuestro conocimiento de la realidad espiritual y de nuestras virtudes y defectos, que en realidad son recursos de trabajo para el alma. ¿Vale? Mira, un momentito ahí, que a lo mejor me pongo a hablar y no me entero las cosas que escriben aquí. A ver, entonces si estuve un día de mala suerte donde me fue mal en todo lo que significa en el nivel de la mente. Pues, tantas cosas que puede significar. El punto es que uno analice los símbolos y los estudie y perfeccione para poder que no se sigan repitiendo. ¿Sí? Corrijo. Porque si me pongo a pensar, fue culpa de la lluvia, fue culpa de un mal día, fue cosa abstracta, no lo puedes controlar. Entonces no tiene sentido. Se lo atribuyes a los dioses, pero si dejas de atribuírselo a los dioses y dices, a ver, si pasó tal cosa, ¿por qué lo creé yo? Cuando tú empiezas a hacerte responsable de tu vida, se acabó la creencia en los dioses. Ahora vas a creer en el verdadero Dios, que es el que está conectado contigo, que es la conciencia. A ver, la seguidilla de experiencias encarnadas igual hacen parte del guión del espíritu. Sí, claro, pero no quiere decir que uno no las cambie. Es decir, es como hay un programa establecido,
pero dentro de ese programa tú vas eligiendo voluntariamente cambiarlo. No es que dices, como está determinado, entonces no hago nada. No, está determinado, pero siempre va a regir por encima del guión. Podemos llamarlo lo que los griegos llamaban el destino, ¿sí? O podemos llamarlo un guión como si fuese una película. Va a estar por encima siempre la libre voluntad, ¿sí? Lo que algunos llaman, ¿cómo es? El libre albedrío, ¿no? A ver, ¿qué simboliza la sangre en las puertas para que el ángel... vale, sí, lo acabo de explicar. Sí, eso. Sí, vale. Bien, entonces dice que esa carne de ese animal la van a asar y se la van a comer rápidamente. Todo va a ser muy rápido, ¿no? La carne, del hebreo dice bashar, ¿sí? Bashar quiere decir en el cuerpo, ¿sí? O también, o más concretamente, en el ser, ¿sí? Porque shor también se refiere al toro. O sea, todas estas cosas siempre, toda esta terminología lamentablemente está en hebreo y parte en griego. Pero si uno va analizando, dice, a ver, va estudiando, dice, basar, me está hablando basar en hebreo quiere decir carne. Pero se compone de ba, shah. Shah, si algunos lo han escuchado, los zares de Rusia, ¿sí? El shah es el dominio. Ba es en, es la preposición. Entonces, en el dominio propio, esa es la carne. Te está diciendo que tengas dominio de ti mismo. Cuando te dice, y la cosa de tal animal y la carne, no sé qué, te está hablando del dominio propio, no te está hablando de la carne esa. O sea, históricamente no importa si fulanito se comió 2 pedazos de cochino o si se comió un cordero. A mí qué me importa. Todo eso nos lo están narrando es para que nosotros lo analicemos simbólicamente y digamos que tiene eso que ver conmigo, ¿vale? Entonces eso es importante también a tener en consideración eso, ¿no? Que tiene que ver con la responsabilidad propia. La carne asada al fuego es la dificultad de experiencia en el mundo. El fuego son las dificultades, el agobio, las molestias, el sofoco, ¿sí? Te quema, ¿bien? Mientras estamos encarnados. Y las matzot, que algunos llaman panes no leudados o panes ácimos, es la purificación interior tras haber pasado por las pruebas del mundo, siendo exprimido y en contienda. Sí, de hecho, la palabra exprimido y en contienda están asociados con la misma definición del prefijo para matzot. Bien, pues es importante, en lo posible, uno tratar de estudiar un poquito hebreo. Carece de levadura porque no juzga. Entonces, si nosotros observamos el vino, ¿qué es? Es la uva exprimida, pasa por un proceso de fermento. ¿Cuál es el proceso de fermento? Alteración. Alteración a través de un hongo. ¿Sí? ¿Y cuál es el hongo? Llevémoslo al plano espiritual, diríamos que es un demonio. Entonces, lo que significa en el nivel de la forma tiene un significado en el nivel de la mente también. Por tanto, si a mí me está diciendo, esta experiencia la vas a pasar comiendo pan, pero no leudado, quiere decir que me va a decir que yo me voy a alimentar del pan del cielo, sin juzgar, sin analizar, ¿cómo podríamos decir? Sin cuestionar. Y esto pasa, por ejemplo, con quienes tratan de entender la literatura hebrea del Sinaí, empiezan a juzgar a Yahweh, no a Yahweh, ¿cómo le dicen? Yahweh, como le quieran llamar. Que si es esto y que si es aquello. Entonces se centran en la forma, en lo que son los razonamientos de su propio ego y no tratan de entender qué realmente trataba de enseñarme ese ser tan inteligente. ¿Por qué eligió esta palabra y por qué eligió este símbolo y por qué un cartón de color azul y por qué una piedra de color verde? Entonces, si uno en vez de juzgar, analiza y evalúa y admira y respeta lo que me está tratando de entender, aunque haya pasado hace 3.500 años, esa es la mentalidad del sabio. Él no lo juzga. Entonces, él no leuda el pan que me están transmitiendo, sino que me lo como tal como es. Y esto está conectado directamente con el concepto de, ¿dónde está? Las prisas, ¿no? Porque le dicen, comerás esto rápidamente. Entonces, apremia para hacer las cosas en el momento en que en el corazón te lo pone el Espíritu Santo, ¿bien? Y esto también pasa muchas veces. Cuando uno siente que algo tiene que hacerlo y te lo pone el Espíritu Santo en el corazón, en la conciencia, ese es el momento de hacerlo, porque ese es el momento de esa estación. No decir, dentro de 3 días lo hago. Si te lo está pidiendo ahora es para que lo hagas ahora. Igual que los sueños, tuviste un sueño importante, despiértate y anótalo y lo analizas, porque es para hoy, no es para dentro de 3 días. Es como preparar ahora el almuerzo y comértelo la semana que viene. Bien, entonces eso es también otra cosa importante, que mantenga uno en el mismo ritmo de verdad que va el Espíritu Santo, no decir lo dejo para otro momento. Y un ejemplo de esto lo enseñó Jesús cuando le dice al muchacho
El muchacho le dice, te seguiré donde quiera que vayas, pero deja que se lo vaya a mi padre primero. Por eso Yeshua le dijo que pone la mano en el arado no mira atrás. Él se está refiriendo a lo mismo. Si en este momento tienes la oportunidad de que yo estoy delante de tú y me puedes seguir, aprovecha este momento porque en el ahora es donde está la bendición. No trates de ajustar al Espíritu Santo a tus razonamientos y a tus ciclos del tiempo, porque entonces te vas a desajustar de todos los pautas, de todas las formas en las que Él te puede enseñar. Por eso los profetas tenían la capacidad de enseñar cosas tan espectaculares como uno puede llegar a estudiar. ¿Por qué? Porque ellos no le ponían sus límites al Espíritu Santo, como se hacía el pueblo de Israel. Por eso Esteban se lo dijo a los libertos, ustedes siempre resistís al Espíritu Santo. Es como decirle al Espíritu Santo, mañana a las 7 de la mañana, mejor, no, a las 8, si eso te escucho, ¿no? Y explícamelo de esta manera con estas gráficas. Pero que no tardes mucho porque me canso. Entonces tú lo vas a poner a unos límites a él, que es el que sabe cuáles son los ciclos adecuados de la mente, del tiempo, del sol. Entonces es también una forma de que uno desconecte de la ilusión y se centre en lo que está en niveles mucho más elevados, ¿no? Y parece una tontería, algo tan simple como decir, y comerá los panes rápido. En realidad hay que entender, hay que estudiar qué es lo que hay detrás de esto. Luego habla que se comerá con unas hierbas amargas. Esto es la madurez que se adquiere siendo consciente de los errores cometidos. ¿Sí? Acuérdate de las cosas que has hecho que te sirvan de aprendizaje. Eso lo gana uno con la madurez, con los años, ¿no? Esas son las hierbas amargas. Se comerá del 14 al 21 de ese ciclo, porque son 7 días. Nuevamente encontramos el ciclo de los 7, ¿sí? Que son los ciclos de evolución de la conciencia y por tanto del aprendizaje, del desarrollo de nuestro ser y de la existencia de este universo. ¿Vale? Ya quedan creo que 2 diapositivas, ¿vale? Sí. Vale. Nadie que no esté circuncidado participará del Pesaj. Bien, sabemos que en su momento se dijo, os circuncidaréis el corazón. O sea que sabemos que no tiene que ver necesariamente con el prepucio, no hace falta que nadie se vaya por ahí circuncidando. Porque esto es para pasar por encima del mundo. Ese es Pesaj, ¿sí? Pass over, pasar por encima, ¿sí? Saltárselo. ¿Sí? Entonces trascendemos por encima del mundo, de las ilusiones del mundo. No es que hayamos dejado de estar en el mundo, como dijo Yeshua, no te pido que te lo lleves del mundo. ¿Sí? Y para ello se debe renunciar a la creencia del mundo, de la materia y de la ilusión. Eso es lo que representa el prepucio, eso es lo que hay que cortar. ¿Sí? Lo mismo está una conexión también con el ego. Entonces se da muerte al ego, la prioridad de la mente en la ilusión, los espejismos del mundo. El hombre avanzará hacia la libertad, que es la tierra prometida, pero no llega a la tierra prometida, avanza hacia, porque acuérdense, hay otro ciclo, que es el del Sinaí, eso será para otra oportunidad, y empezará su prosperidad. O sea que los israelitas no fueron prósperos cuando salieron de Egipto, fueron prósperos cuando entraron a la tierra prometida, porque en el Sinaí es otro proceso. Entonces, ahí es el proceso donde primero deja de maldecirte tu propia vida, y ahora el siguiente proceso donde tienes que empezar a depurar tu propio ego. ¿Bien? Por eso los israelitas despojaron a los egipcios antes de irse, ¿vale? Y aunque vengan pruebas en adelante, serán de perfeccionamiento de la fe, o sea, de la convicción en el mundo, universo, materia, ¿vale? Que no es real. Y por último, ya para concluir la temática de hoy, mira a ver si tienen alguna pregunta, si no, aprovechen para poner algunas preguntas antes de concluir. La primera fase de determinación personal importante será conocerse a sí mismo. Ese es el Sinaí, ese es el desierto. Y vencer la propia mente. Ese es el trabajo del Sinaí, ¿sí? Como Moisés estuvo en Madián, como Yeshua estuvo en 6 semanas en el desierto, etc. O como Josué estuvo en la cárcel también durante algunos años. Entonces estás en un tiempo a solas. Ese es el trabajo donde tú tienes que vencer tu propia mente. Lo mismo que es atravesar el Mar Rojo. Entonces, ¿qué hace los israelitas? Atravesaron el Mar Rojo. ¿Pero cómo? ¿En un barco? Pudieron haberlo pasado en barcos. ¿Por qué lo pasan? ¿Y por qué lo pasan en seco? ¿Y por qué 2 paredes al lado izquierdo y al lado derecho? ¿Qué es lo que hay en el medio del jardín del Edén? Un árbol que es el árbol de lo bueno y malo. No dice de lo bueno y también de lo malo. Dice no, de lo bueno y malo, porque es juzgar. Es lo que no tienes que hacer. ¿Bien? Entonces tienes la pared de Eva y tienes la pared de Adán y pasas en medio. ¿Qué es lo que estás atravesando por el medio? Estás atravesando por el medio al ego. ¿Bien? Entonces, eso es lo que tienes que destruir de la serpiente antigua. Con ello, morirá tragado todo lo anterior, que es la esclavitud que ha creado el ego, y empezará la libertad y sus pruebas.
porque no es simplemente llegas a la prosperidad así y la buena salud y lo que podríamos llamar buena suerte, no, es un proceso. Primero tienes que deshacerte del ego, entonces ya no hay eh, plagas que vayan a dañar tu cultivo. Y ese creo que es el mejor ejemplo. Elimina primero esto y cuando ya no haya plagas, ahora puedes cultivar, porque de la otra manera vas a esforzarte por prosperar y cultivar y tener buena salud y que te vaya bien. Y siempre las plagas se te van a comer todo, porque tienes que deshacer primero la raíz de las plagas, ¿no? Que es tu propia mente. Y para conseguir eso tienes que prepararte en el desierto. Bien, antes de vivir plenamente en un estado en el que creemos aquello que realmente deseamos, ¿no? Entonces ahí es donde se le presentan a ellos los 10 mandamientos. Para ello debemos conocer la ley del uno, ¿sí? No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan y conéctate con el uno, con la fuente. Por eso dice, amarás a Dios por encima de todas las cosas, ¿sí? Con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Uno dirá, ¿cómo se llama un Dios? Es que Él es invisible, te lo dijo desde el principio nos está diciendo es invisible, entonces si es invisible yo solo, lo único que puedo hacer es encontrarlo en mi lugar secreto, cerrar la puerta en silencio. Ahí es donde voy a empezar el entrenamiento a conocer a aquel que no tiene que ver con el mundo físico. Entonces primero, para amarlo tengo que conocerlo, tengo que pasar tiempo, eso es lo primero. Y lo segundo es no le hagas daño a los demás, entonces con estas dos herramientas, en ese trabajo vas a deshacer todos esos parásitos y todas esas plagas y todos esos insectos, entonces vas a tener una transformación en ese Sinaí para llegar a la tierra prometida, la prosperidad y la bendición, ¿vale? Esa es la premisa principal de la coherencia para alcanzar la prosperidad y la inmortalidad. ¿Bien? Y se acabó. ¿Y? Bueno, a mirar qué preguntas tienes, si se les ha ocurrido alguna interrogante que tengan, algo que quieran comentar. A ver. A ver, la seguidilla, las experiencias. Vale, lo último, ¿no? La circuncisión significa cortar con la carne, o sea, desprenderse de esta carne en 3D. Sí, pero uno podría interpretar que es quitarte la vida, no tiene que ver con eso, ¿sí? Sino con la ilusión, o sea, todo lo que está a nuestro alrededor, ¿qué son? Lo he explicado muchísimas veces. Todo lo que nosotros vemos son campos, ¿sí? No sé si conocen la definición científica de un campo. No sé si cuando ven las películas de ficción que se crea un campo electromagnético, pero es un campo, está vacío, pero es un campo energético. Las células, ¿sí? Los átomos son campos, nuestro cuerpo es un campo. Si uno entra y mira con un microscopio, no hay nada. O sea, te acercas y está más separado, y te acercas y está separado, y te acercas. No hay nada al final, solamente te estás acercando, estás viendo algo, pero nunca lo terminas de tocar, hablando en términos cuánticos, ¿no? Diminutos. O sea, todo es un campo de energía, ¿sí? De hecho, los científicos cuánticos lo dicen, todo es un campo, no existe la materia como tal. Entonces, todo nuestro alrededor, toda la materia que nosotros pensamos que es sólida, solo son campos electromagnéticos, ¿sí? Por eso los tocamos, ¿sí? Notamos una textura, dependiendo de la carga de energía que tiene. Entonces, todo el universo que nos rodea, todo lo que nosotros percibimos, es un holograma. Está creado por la mente, es una red de conciencia. Entonces, si no es real, ¿qué lo está creando? ¿Cuál es el origen de esa fuente? No nos sirve de nada decir, es que es Dios, la típica respuesta religiosa. Es Dios, y de esa manera solucionan cualquier tipo de análisis y de comprensión. No, todo hay un campo, algo tiene que estar creando ese campo. Entonces, no voy a entrar demasiado en detalles porque si no, no termino hoy y no es la temática, pero por ahí va la cuestión, entender que esto es un campo y nosotros estamos creando las experiencias que estamos atrayendo. ¿Por qué? Porque los pensamientos emiten ondas, las emociones emiten ondas 6, 7 veces más grandes. ¿Qué ocurre con esas ondas? Golpean los átomos. ¿Qué ocurre progresivamente con los átomos si se van siendo alterados? Construyen cosas distintas. Entonces, si tú quieres recibir determinada cosa, propaga esa energía, decláralo, siéntelo, piénsalo. Entonces empiezas a alterar los átomos y a medida que va pasando el tiempo se va construyendo aquello que quieres. ¿Quieres que sea algo negativo? Pues pásatela criticando, quejándote, reclamando, juzgando, señalando, condenando, y que es lo que vas a recibir más de lo mismo. ¿Sí? ¿Quieres que te vaya mal? Pues dedícate a quejarte de todo. ¿Quieres que te vaya bien? Pues empieza a decir que todo es hermoso, que la gente es fantástica, que toda la gente tiene buenas intenciones, que son hermosos, que son fantásticos, que los amo a todos, que hoy va a ser un día excelente. Ahí vas a empezar a encontrar que no es que lo digas e inmediatamente hay una respuesta, porque sería como coger una semilla de cilantro, meterla en la tierra, y a las 3 horas ya tengo un cilantro, ¿sí? Una rama de cilantro. No, tienes que esperar 2 semanas. Entonces, lo que estás viviendo ahora es el resultado de lo que ya vienes haciendo. Ahora, si lo que quieres empezar a ver algo, tienes que tener visión, ¿sí?
No pensar que voy a empezar a cambiar de actitud ahora y si no veo resultado en 3 minutos, entonces no lo acepto. Sería absurdo, ¿no? Sí, el que, que siembra en primavera está esperando recoger en verano o a principios de otoño. Entonces eso también el entendimiento que hemos de tener. Voy a tener una disciplina ahora y tengan por seguro que prueben a no juzgar ni a quejarse de nada durante una semana y van a ver con los cambios tan impresionantes que empiezan a ocurrir. Por el contrario, prueben una semana a bendecirlo todo, a alegrarse por todo, a ser enérgicos y felices, a dar gracias por todo, a bendecirse ustedes, a bendecir a los demás, y van a ver cómo empiezan a darse resultados. Que lógico, son las primeras plantitas chiquititas, que son las que crecen a corto tiempo. Pero un aguacatero necesita 3, 4, 5, 7 años. Al pueblo de Israel le dijeron, cuando llegues a la tierra donde vas a estar, siembra, pero los primeros 5 años no vas a recoger nada, ni el sexto, sino el séptimo. ¿De qué? De ese árbol. ¿Qué es lo que te está diciendo? Que si tú quieres ver resultados, tienes que pensar a largo plazo. O sea, siembra ahora con fe de que vas a empezar a recoger, de que vas a recoger. No te desanimes por el hecho de, yo soy positivo, pero no encuentro que también la gente lo sea conmigo, ¿no? Porque acabas de empezar ahora, ¿sí? Estás sembrando apenas el aguacatero ahora, no puedes esperar que mañana te dé aguacates. Tienes que tener fe de que tú lo estás sembrando ahora y te va a dar un día cuando sea su debido momento. Y a veces hay ciclos que hemos visto que se repiten de 6 y de 7 años. Entonces, es una forma también de enseñarlos que el que realmente quiere construir una vida mejor no puede pretender resultados mañana, pero puede encontrar que hay plantas que dan resultados en unos días. En 90 días hay muchas plantas que dan resultados, chiquitos pero dan resultados, pero los resultados más grandes los vamos a ver de 3 a 7 años, que son los árboles que más frutos dan y mejores, ¿vale? Eso nos lo ha enseñado todo a través de las escrituras y de la propia naturaleza. ¿Por qué hay que comer pan sin levadura? No, o sea, la celebración es un símbolo para acordarnos de que vamos a aprender sin estar juzgando. No tengo que juzgar nada, no tengo que tratar de criticar ni nada de eso. O sea, como dice el curso, no se puede juzgar porque es que no hay nada imperfecto ni nada injusto. Todo tiene una razón de ser. ¿Ok? Bueno, ya con eso no queda nada. A ver. Bueno, posiblemente vaya a ser otra clase dentro de 50 días, entre 7 semanas, sobre el Shavuot, sobre la fiesta que algunos los cristianos llaman Pentecostés, pero sobre la fiesta original, no del aposento santo, cuando cae el Espíritu Santo. Igual hoy no estuve hablando también de la cena de Jesús. Eso ya creo que todo el mundo lo ve en Semana Santa. Entonces vamos a los símbolos y haré otra y voy a explicar más sobre el asunto también del Sinaí. ¿Ok? Así que nada, de momento, gracias por participar. Tuti, Marcelo, Andri, Jan, Johanna y los que vayan después a ver la temática en internet. ¿Ok?